México, país multicultural que nos ha dejado un extenso legado de tradiciones, saberes e historia. En esta serie de podcast charlamos con distintas personas que nos comparten el estudio y práctica de la herencia que nos dejaron nuestros ancestros. El faro del saber ancestral. Muy buen día, queridas amigas y amigos de una edición más del podcast El Faro del Saber. Es un gusto estar con ustedes el día de hoy. En la producción nuestro amigo Julio Flores Alam Balam, que es tallerista del taller de producción de podcast y radio, y en la voz su compañera Claudia Chávez, tallerista de huertos y herbolaria, ambos en Faro Indios Verdes. Es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Y pues como ya se nos está haciendo costumbre, vamos a hablar sobre plantas medicinales. Y el día de hoy pues vamos a hablar sobre una planta que pocas veces se utiliza, justamente ahorita veremos por qué, pero que es buenísima para tratar un montón de cosas. Esa planta también déjame decirte que suele crecer en zonas pantanosas, es una planta ancestral. Ahí sí diríamos que su origen es un origen mucho antes de que la humanidad pisara la tierra como tal. Por lo tanto, pues no tiene un origen geográfico, si así lo queremos ver. Y bueno, esa planta de la que estamos hablando el día de hoy es cola de caballo. Dentro de sus nombres científicos es una equisetácea, y hay dos variedades, que es Equisetum yemale y Equisetum arvense. Pertenecen a esta familia de plantas prehistóricas, por así decirlo, y se remonta su origen hasta 54 y hasta 300 millones de años de existencia. Como te decía, pues antes de que la humanidad viera como tal este planeta Tierra, ya existía cola de caballo. Es una de las plantas que conocieron los dinosaurios, si así lo queremos ver. Y por lo tanto, pues se vuelve una planta altamente medicinal, pero también hay que tener mucho cuidado con su uso, porque a diferencia de las plantas que son más, por así decirlo, contemporáneas a nosotros, pues esta justamente por ser una planta con tantísima antigüedad, te quito cuáles son sus propiedades nutricionales. Al ser una planta prehistórica, tiene mucha concentración de minerales, entre ellas tiene potasio, silicio, magnesio, selenio, calcio, manganeso, fósforo, aluminio, cromo, zinc, cobalto. Todas estas todos estos son minerales justamente que son indispensables para la vida humana. Pensarías, pues que yo solo escuché calcio y hierro, ¿no? Y el calcio es para formar huesos y el hierro es para que tu sangre corra bien. Sin embargo, todos los demás minerales que escuchamos se requieren en una cantidad tan pequeña, pero que la ausencia de ellos hace que tengamos enfermedades graves como humanidad, si así lo queremos ver. Se dice que esta planta en primavera se encuentra en el esplendor de estos minerales que son fácilmente o que se vuelven asimilables por el ser humano. Tiene un efecto hemolizante, es decir, actúa sobre la sangre. Tiene algo que se llama antivitamina tiaminasa. Tiene ácido cílico, ferúlico, málico, cafeico, gálico, péptico y tánico. Tiene alcaloides como, ¿qué crees? La nicotina. Las plantas jóvenes se dice justamente que son muy venenosas. Pero bueno, dentro de sus propiedades es diurética, antidiabética, remineralizante, hemostática, ya lo habíamos visto, antialopécica, anticaspa y antiseborreica. Y dentro de sus usos medicinales, regularmente hemos escuchado, si tú vas a un mercado, si vas con las yerbateras, al mercado de Sonora, al mercado de tu localidad, justo cola de caballo casi siempre suele utilizarse para problemas lo dirían como mal de orina o problemas relacionados con los riñones. Y de hecho, bueno, dentro de sus recomendaciones está que se usa para personas que padecen retención de líquidos, estas personas que se hinchan mucho, ¿no? Sobre todo pasa en el embarazo,
¿no? Puede ser, o personas que consumen mucha sal o tienen exceso de potasio en su sangre, pues se les va hinchando sus pies, sus manos, están así como, por así decirlo, infladas, porque tienen esta retención de líquidos. También se utiliza para tratar infecciones urinarias, incontinencia urinaria, y es una de las plantas favoritas para que crezca el cabello. Si tú eres una de las personas que padece alopecia, caída de cabello, pues ¿qué crees? Cola de caballo está indicada, aunque ahorita vamos a ver, hay que tener ciertas precauciones, como ya te habían dicho, por la gran cantidad de minerales que tiene esta planta como tal. Dentro de los usos no comprobados de la planta, pero que están dentro de la medicina tradicional, se dice que ayuda con huesos débiles y frágiles, alias, o vamos a ponerle el nombre, osteoporosis. Y eso sería por la gran cantidad de minerales que tiene. Se utiliza para la pérdida del control de la vejiga, es decir, ya habíamos dicho, incontinencia urinaria. Congelamiento, personas que tienen demasiada frialdad, en personas que tienen menstruaciones abundantes. Esto también lo podríamos ver también por sus propiedades, otra vez, en minerales, cálculos renales y vesiculares, en la piel de forma tópica o puesta directamente sobre la piel. Se dice que también ayuda a curar heridas, ayuda a adelgazar, que déjame decirte, ya nos va a emocionar, si me tomo esta planta voy a adelgazar. Pues más bien, estas propiedades que tiene para no permitir la retención de líquidos en el cuerpo, va a parecer que adelgazas o vas a tener la sensación de que bajas de peso, pero eso es más bien porque eliminas líquidos, con ello baja la masa muscular, o más bien pues sí, parecería que pierdes peso, pero en realidad estás perdiendo muchos líquidos, así que hay que tener cuidado con eso. Y también se dice que sirve para tratar la gota. Esta planta, como te decía, bueno, es una familia monotípica, es decir, solamente existe cola de caballo, las dos que dijimos, y no hay más, ¿no? Hemos visto que hay plantas que tienen hasta 400 variedades, 1000 variedades, así un chorro de variedades, y sin embargo esta planta, al ser, me encanta decir la palabra prehistórica, solamente es cola de caballo y ya. Es el único sobreviviente, o es la única planta sobreviviente hasta la actualidad de toda la familia de lo que solía llamarse Equisetopsidas, las cuales tienen un extenso registro fósil entre los periodos devónico y carbonífero. Las equitáceas son morfológicamente muy distintivas porque tienen su tallo con crestas y valles. Eso es lo que le da justamente el nombre de cola de caballo. Es decir, crece una varita alta, al final hace esto que le llamamos valles u hojas, por así decirlo, hojas rectas, y pareciera al final que es una cola, o se parece, o nos da la sensación de que fuera una cola de caballo. En este género, pues tenemos justamente que es hermana, aunque no son, no se utilizan para lo mismo, de otras 14 especies, dentro de que en cada género hibridan con facilidad. Y como te decía, al ser una planta de antes de la era de la humanidad, por así decirlo, pues justamente le encantan los terrenos pantanosos, le encanta la humedad y le encanta, por ejemplo, ahí sí te diría que las zonas contaminadas. Pensemos justamente, si cierras tus ojos y empiezas a echar a volar tu imaginación, regresémonos hasta la era de los dinosaurios y piensen cómo era el clima en ese entonces. Si lo vemos, era inevitable para el ser humano por la gran cantidad de gases venenosos que habían en la atmósfera, y que poco a poco las plantas fueron, por así decirlo, drenando, ¿no? Recordemos que las plantas justamente se alimentan de estos gases venenosos que hay en la atmósfera y nos los regresan a nosotros en forma de oxígeno, que fue lo que hizo que pudiera la especie humana como tal habitar este planeta.
Y entonces pensando en que la planta creció en aquellos entonces, ¿no? Que era selvático, que era salvaje, que era todo el tiempo pantanoso, con constantes erupciones, la tierra en constante movimiento, y por lo tanto, ¿qué pasaba? Pues esta planta se alimentaba justamente de las entrañas de la tierra, por así decirlo, ¿no? Había una erupción, llegaban los minerales del centro de la tierra a la superficie, se llenaba de gases venenosos, y estas plantas entonces lo que hacían fue adaptarse poco a poco al clima de nuestro planeta, convirtiéndolo en un espacio completamente diferente a lo que era en un inicio, ¿no? Y vuelvo a recalcar eso, gracias a este tipo de plantas es que la humanidad ha sido posible dentro del planeta Tierra. ¿Qué opinas de esto, amigo Balam? Es súper interesante esa parte de cómo, pues lo que nos cuentas de todas las etapas en las que ha de cierta manera sobrevivido esta planta, ¿no? Si nos vamos así como a los planos históricos, pues, o sea, ya lo dijiste, ¿no? O sea, esta planta, pues, es muchísimo más abuelita que cualquiera de nosotros, ¿no? Entonces, pues eso también la convierte en algo súper interesante, pues hasta el momento en el que todavía sigue siendo, pues sigue perdurando, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, cuando hablabas de sus usos, pues es como lo más común en lo que uno la escucha, ¿no? Que es como para cuando te duelen los riñones o tienes algún problema, pues sí, para orinar, por ejemplo, ¿no? Como que es muy, muy recomendada, ¿no? Y ahora también que lo que decías por el crecimiento del cabello, creo que también por ahí hay como un shampoo muy famoso, ¿no? Que también tiene como esta fórmula de cola de caballo, ¿no? Entonces, pues sí, se convierte en una planta muy interesante y que pues nos sirve para pues sí, pues para ciertas enfermedades que en algún momento pudiéramos tener, ¿no? Así es, amigo, pero como les decía, hay que tener cuidado con el uso, ¿no? Se ha hecho justamente una planta popular, ¿no? Para tratar este tipo de enfermedades, pero si no tenemos precaución con ella o te sentiste muy bien, ¿no? Pudiste controlar tu problema de orina o te salió el cabello, y recuerda que si has podido resolver tu problema de problemas urinarios que tengan que ver con el riñón o te creció el cabello, está muy bien, pero tenemos que saber cuáles son las toxicidades que puede causar, por ejemplo, a largo plazo o el uso indiscriminado de esta planta. Y bueno, ahí te diría que por su composición tiene altos niveles de silicio, esto es decir, cristales. Estos cristales, por ejemplo, el silicio, pues pueden llegar a ser venenosos dentro del cuerpo humano en grandes cantidades, aunque la ausencia de silicio, por ejemplo, está relacionado con la pérdida de cabello y la pérdida de memoria. Sin embargo, la requerimos en pocas cantidades. Por eso te decía, podríamos decir que la cola de caballo sirve para crecer el cabello porque remineraliza esa zona o estos folículos capilares que a lo mejor tienen esa ausencia de silicio, te ayuda a que te salga el cabello, pero el abuso de esta planta o el abuso del mineral como tal puede causar efectos contradictorios en la persona que lo está ocupando. Tiene un alcaloide, vimos que es rica en alcaloides y que mencionamos varios alcaloides. Los alcaloides, a fin de cuentas, son sustancias, podríamos decir que suelen ser muy tóxicas para el ser humano en grandes cantidades. En pequeñas cantidades también son muy beneficiosas. Pero bueno, ¿qué alcaloides? Palustrina, la nicotina, ¿no? La quispermina, pueden llegar otra vez en grandes cantidades, llegar a ser muy tóxicas para el cuerpo humano. Tiene enzimas, habíamos comentado la antivitamina B1. ¿Esto qué quiere decir? Que el uso constante de cola de caballo va a hacer que tu cuerpo no pueda absorber vitaminas del complejo B.
en este caso la tiamina. Si tú tienes un problema de anemia, pues no utilices cola de caballo porque si no se va a agravar tu problema. Si se consume esta planta, se recomienda tomar después de haber consumido la planta, suplementos que contengan la vitamina B. El caso de usar en periodos prolongados la planta cola de caballo, ya sea tomada o ya sea en champú, como bien comentabas, amigo Bala, pues podría causar a largo plazo nerviosismo, depresión, falta de apetito, debilidad muscular, problemas gastrointestinales, debilidad, aceleración del pulso, arritmias, falta de coordinación. Y como te decía, sí puede ayudar mucho al crecimiento del cabello, puede ayudar a suplir algunas deficiencias minerales del cuerpo humano, pero en exceso pues te puedes dar cuenta, ¿no? Y pocas veces las personas van a relacionar estas enfermedades con el uso de cola de caballo. Ahí es donde está la precaución más especial que debemos de tener. Que aunque es una planta muy beneficiosa, muy buena, se tiene que usar en periodos de tiempo muy cortos porque podría causar problemas a largo plazo. ¿Quién más o qué otra precaución deberíamos de tener con la cola de caballo? Personas que toman medicamentos para el corazón. Recuerda que puede causar síntomas nerviosos, espasmos, ¿no? Pérdida de equilibrio, y si tú ya tienes problemas del corazón, pues puede llegar a afectarlos un poco más. ¿Quién más no debería de tomar cola de caballo? Hipertensos, alérgicos a la zanahoria y a la nicotina por su alto contenido de nicotina. Personas diabéticas deberían de evitarla. Personas con hipocalcemia, es decir, bajos niveles de potasio. Si a ti te han recetado esto o te detectaron esto, pues no consumas cola de caballo. Y personas que tienen bajos niveles de tiamina, como te decía, personas con debilidad constante, personas que tienen anemia o personas que han salido de operaciones o de transfusiones de sangre, puede ser que tengan estos bajos niveles de tiamina y que la cola de caballo, el consumo o su uso puedan ser contraproducentes con estas, no sé si decir enfermedades o con estos padecimientos o con estas deficiencias que pudiera tener una persona. ¿Qué opinas, Galán? Órale, pues yo creo que ahí quedaría en ponderar si vale la pena el hecho de, por ejemplo, para las personas que están perdiendo el cabello, si deciden pues aplicarse este tipo de shampoo, pero con pues con esos efectos secundarios que puedan tener, ¿no? De los que ya comentas, no sé, alteraciones, pues sobre todo eso, ¿no? Esas alteraciones al sistema nervioso y que pues eso puede provocar, ¿no? Entonces yo creo que ahí sería el valorar, ¿no? Si quieres un cabello hermoso o tener paz mental, ¿no? Claro. Fíjate que antes de valorarlo, más bien es tomarla con precaución. En pequeñas cantidades, como te decía, planta altamente tóxica es una planta altamente medicinal, pero en las plantas altamente tóxicas siempre debemos de tener el cuidado de no consumirlas a lo largo del tiempo. Estas se usan por periodos de tiempo muy cortos. Entonces, como tú bien decías, bueno, quiero tener un cabello espectacular, sí, o sea, está bien que la utilices, pero úsala, no sé, en un periodo de 2 semanas, por ejemplo, descansas un mes y la vuelves a utilizar. Esto es para evitar los efectos contradictorios. Sobre todo, queridas personas que nos están escuchando, hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, cuando se consume, ¿no? Es una planta que regularmente se usa y porque es muy buena y porque sí funciona para problemas que tienen que ver con el riñón. Pero si la persona ya es hipertensa, diabética y aparte tiene problemas con el riñón, tú le podrías causar más mal que bien. Entonces, cuando te pones o cuando usamos este tipo de plantas, pues justamente hay que saber cuáles son las precauciones que debemos seguir con ellas. Yo les diría, o regularmente procuro usar cola de caballo solo en casos muy severos de problemas de riñón. Una infección muy fuerte que no se ha podido controlar, por ejemplo, una incontinencia urinaria que lleva años y que a la fecha no se ha podido. Se puede recetar, digo, en periodos de tiempo muy cortos,
primero siempre elegir otro tipo de plantas, ¿no? Otro tipo de plantas que pudieran ayudar. Si vemos que no funciona, segunda opción no funciona, tercera opción no funciona, pues ya recurrir como último recurso a cola de caballo. Pero pues eso, tener mucha precaución. Como les decía, es una planta de uso popular. Tú la adquieres donde sea, se la toman, la utilizan, pero pocas veces habíamos conocido estas precauciones. ¿O qué opinas? Sí, porque justo eso, ¿no? O sea, es muy, muy fácil de encontrarla no sé, hasta en el puesto de hierbas, y es un tanto barata, ¿no? Como que en general muchas de estas plantas son baratas, no sé, que te pueden costar el manojo 5, 10 pesos, 15, 20 pesos, ¿no? Pero pues sí, si no conocemos estas contraindicaciones o estos efectos secundarios que podemos llegar a tener, pues sí puede ser un tanto peligroso, ¿no? Entonces pues puede que también acá sea válido eso que se diga, ¿no? De que lo barato después sale caro, porque pues si tenemos todas estas secuelas o estos efectos, pues yo creo que valdría más la pena, como dices, ¿no? Buscar otras alternativas de otras plantas que sean menos, ¿cómo se puede decir? Tóxicas. Menos tóxicas, exacto. Sí, de hecho, déjame platicarte, ¿no? ¿Qué otros usos tiene la cola de caballo o esta planta, ¿no? Por ejemplo, por su alto contenido de sílice, se hace una buena herramienta para restregar utensilios de cocina, ¿no? Es decir, para quitar esos cochambres, pues justamente estos cristalitos sirven como fibra, ¿no? Entonces tú puedes tomar cola de caballo en manojo, con eso lavar tus trastes y quedan limpiecitos. En la Edad Media, por ejemplo, cola de caballo se utilizaba para pulir superficies doradas, ¿no? O otra vez, su alto contenido de sílice y de minerales, pues justo quitaba esas imperfecciones del oro o de estas superficies. También se utiliza para el control de plagas y como fertilizante de plantas, otra vez por su alto contenido de minerales. Y déjame contarte, a pesar de que es una planta prehistórica, pues todas las culturas la conocen, ¿no? Es una planta que crecía en todo el mundo y que, bueno, se fue, hoy en día, pues la podemos encontrar sobre todo en zonas pantanosas, pero es una planta de todos, por así decirlo, ¿no? O es una planta que nos conoce a todos. La cola de caballo es una de las plantas más antiguas del planeta Tierra. Se dice que hace más de 400 millones de años, en la era paleozoica, formaba bosques enteros. Así de abundante era esta planta. Su aspecto es el reflejo de un tiempo lejano, cuando la formación de la flor todavía no era posible y se tenía una relación arcaica con el mundo mineral, el agua y la luz. Una cosa que siempre me gusta decir, ¿no? Las flores son propias de la humanidad, ¿no? O son propias del desarrollo de la humanidad como tal. Antes de eso, los dinosaurios no conocieron las flores como tal, ¿no? O al menos no en la cantidad y diversidad como nosotros hoy las conocemos. Eran plantas tipo cola de caballo, ¿no? Eran sobre todo hojas, eran plantas que eran lo que se les dice monocotiledóneas o plantas de una sola hoja. Muy simples, ¿no? Y aquí decíamos, ellas se alimentaban sobre todo, antes que de materia orgánica o composta, por así decirlo, se alimentaban más de minerales, de agua y de luz solar, nada más. Entonces eso también nos habla de una resistencia increíble, por ejemplo, a adaptarse a medios. Su nombre botánico, Equisetum, deriva de la combinación de Equus caballo y Sacta cerda, ¿no? Cerda, ¿no? Como no cerda de animal, sino cerda como los cepillos, por ejemplo, ya que los tallos son tan duros como las cerdas de los caballos, y se le da el nombre arvensis porque significa campo e indica el hábitat de la planta. Antiguamente utilizaban la ceniza de la cola de caballo para limpiar y abrillantar las vajillas de peltre, debido a su alto contenido de ácido salicílico. Más tarde empezó a utilizarse en la medicina popular, siempre debido a su alto contenido en ácido silícico.
Dioscórides, ¿no? Uno de los grandes filósofos, pero sobre todo hierbateros, por así decirlo, de la antigua Roma y Grecia, la calificó de hipouris, diurética para la tos, para hemorragias internas, por ser remineralizante, es beneficiosa para el estado general de la salud, entre ellos los huesos, el cabello, dientes, uñas, y para un mejor equilibrio, escucha esto, de personas nerviosas. Vimos que entonces, ¿no? Puede causar desequilibrios nerviosos, pero también los puede equilibrar. Y es lo que yo te decía, esta relación altamente tóxica, altamente beneficiosa, siempre y cuando tengas estas deficiencias minerales. Puede ser que tengas estas enfermedades y que te ayude, pero otra vez, y voy a ser muy, vuelvo a recalcarlo, ya sé que he sido repetitiva, pero exacto, en periodos largos de tiempo se vuelve contraproducente a aquello que querías tú sanar con ella. Combate la albuminuria, la diabetes, la hipertensión, ¿no? Otra vez, pero esta parte de saber utilizarla, ¿sabes? Decíamos que no lo usan diabéticos y no la usan hipertensos, porque regularmente no sabemos utilizar estas plantas en las dosis adecuadas. También la arteriosclerosis. Se consideraba esta planta indispensable, por ejemplo, en casos de vómitos sangrantes y hemorragias, y se alababan sus efectos de la planta para curar la tos y curar dolencias bronquiales y pulmonares. La infusión a base de silicio, que es lo que tiene esta planta en gran cantidad, también gozaba de una excelente reputación en los tratamientos, adivina qué, de tuberculosis pulmonar. ¿Qué dices tú de todo esto? Pues bueno, queda un poco claro también el hecho de que es un tanto tóxica esta planta, tan solo con escuchar o ver en los usos que se le daban, ¿no? Como ya decías, pues era para pulir o era para sacar brillo en ciertos metales. Imagínate pues qué tan corrosiva es, ¿no? Para que deje así un metal. Entonces pues uno podría pensar que si eso le hace a un metal que es pues algo completamente duro, que no podría ser en nuestro organismo que son pues órganos blandos, ¿no? Entonces pues sí, yo creo que también eso implica pues que debamos tener mucho cuidado con esta planta, ¿no? Quizás no para satanizarla en este momento, pero sí tener cuidado con ella, ¿no? Claro, y bueno, hacer mención nuevamente, ¿no? Recordemos que tiene aluminio. Al aluminio, por ejemplo, hoy en día en los desodorantes, las personas se dieron cuenta que contienen aluminio y que el aluminio tiene efectos negativos, por ejemplo, en la salud mental de las personas. Esta planta tiene aluminio, solo que en cantidades mucho más bajas. Y sin embargo, la ausencia de aluminio, pues también influye en enfermedades mentales. Otra vez, ¿no? Cuestión de equilibrio. Tiene otro mineral como el cromo, el zinc y el cobalto, ¿no? Que el cobalto pues también hoy en la actualidad se considera altamente tóxico, aunque la ausencia de cobalto en nuestro sistema pues también tiene efectos que pueden causar ciertas enfermedades. Y como te decía, es de las pocas plantas que se usan en la actualidad de la medicina tradicional que son prehistóricas, ¿no? Y si se dan cuenta, antes de en las demás ediciones hemos mencionado muchas más propiedades que tienen que ver con alcoholes, aceites, taninos, etcétera, etcétera, etcétera. Y esta es de las pocas plantas que tienen minerales como tal. La ausencia hoy en día de los minerales dentro de la alimentación de las personas nos ha llevado a padecer enfermedades que antes no se conocían, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, la osteoporosis, que es una ausencia no solo de calcio, sino de otros minerales que ayudan al cuerpo a absorber el calcio.
Estas enfermedades, por ejemplo, de estrés, depresión, ansiedad, también tienen que ver con deficiencias minerales y algunos de ellos están presentes en cola de caballo. Pocas veces nos hemos puesto a ver que nuestra alimentación está limitada en estos minerales porque se satanizaron justamente por su toxicidad y que sin embargo, como te decía, su ausencia es que debe ser en equilibrio total. Yo por eso pienso que las plantas son sabias y por eso debemos de utilizarlas con esa sabiduría. Hay que aprender el lenguaje de las plantas, hay que aprender cómo sí, cómo no utilizarlas, cuánto sí, cuánto no. Y te diría, ya sé que esta clase, o más bien ni es clase, ¿no? Esta charla que estamos teniendo ahorita, pues nos puede dejar un montón de dudas. Pero personas que nos están escuchando, yo te diría que más bien te deje justamente con esa curiosidad de conocer más sobre las plantas medicinales y cómo pueden apoyar a sanar realmente las enfermedades que el mundo padece como tal. Antes que utilizarlas para tratar una enfermedad en específico, deberíamos de pensar en las plantas de cómo pueden contribuir a mantener una salud. Desgraciadamente hoy en día la medicina tradicional está enfocada en tratar los síntomas de una enfermedad, más no en atacar la causa real. Y es esa, ¿no? La mala alimentación, el estilo de vida que llevamos, pues nos ha llevado a padecer enfermedades. Pero ¿por qué no pensamos desde otra parte, ¿no? Desde, ¿por qué no mejor me mantengo saludable para no tener que enfermar? Creo que deberíamos de buscar esa visión, ¿no? Ese nuevo enfoque de las medicinas, que la medicina no sea para curar, que la medicina sea para mantenernos sanos. ¿O tú qué opinas? Así es, pues muchas veces recurrimos a la medicina ya cuando estamos, bueno, no muchas veces, sino que siempre recurrimos a la medicina ya cuando estamos enfermos, ¿no? Pero como bien lo dices, yo considero que también esta parte se puede prevenir y se puede llevar a cabo a través de esa buena alimentación o a través de cierto consumo o ciertos hábitos que uno puede tener, ¿no? Como que hoy en día ya pues comemos lo que encontramos en el momento, tenemos un estrés constante, estamos a las carreras, ¿no? Como que todo ello también influye mucho en nuestra salud, tanto mental como física y espiritual también, ¿no? Así es, pues bueno, esta es una de las plantas más sabias que existen porque ellas se conocen el origen del planeta, ¿no? Antes que de la humanidad, del planeta mismo. Entonces, pues es una planta que tiene una memoria ancestral increíble y hay que aprender a utilizarla con respeto. Pues bien, queridas amigas y amigos que nos escuchan en esta serie de podcast El Faro del Saber Ancestral, ha sido un gusto compartir con ustedes nuevamente el conocimiento, aunque sea poquito, de las plantas medicinales que se utilizan actualmente dentro de nuestro país de forma común, y esperamos que nos sigan en la próxima transmisión del Faro del Saber Ancestral. En la producción y acompañando a su servidora, nuestro amigo Julio Flores, alias Balam, tallerista del taller de radio y podcast, su amiga Claudia Chávez en la voz, tallerista del taller de herbolaria y huertos, ambos en Faro Indios Verdes. Saludamos a toda la red de faros, a todos los faros, a todos ustedes que nos están escuchando y nos vemos hasta la próxima.